Se nos acaba el mes, es 30 de noviembre, edición de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por siempre acompañarnos en las mañanas para estar muy bien informados. A esta hora Quito está con cielo azul, pero la perspectiva de lluvia será desde las 12 del día. Está haciendo frío todavía en la capital, así que por favor a salir muy abrigaditos y con el paraguas en mano. Siempre hay que estar listos en estos últimos meses del año para las lluvias. 7 grados centígrados, así estamos, sí, está haciendo fríecito. Bueno, vamos a empezar ya con la información y les vamos a contar que en los próximos días se conocerá si Marisol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es sentenciada por el delito de lavado de activos o declarada inocente. Larrea cumple una pena privativa de libertad de 8 años por peculado. A la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Marisol Larrea, se le han venido los procesos legales uno tras otro. Sobre ella pesan 6, de los cuales 4 culminaron en sentencia. Uno fue archivado por el dictamen abstentivo de la Fiscalía. Y el último, que se encuentra en etapa de juzgamiento por el delito de lavado de activos. La acusación de la Fiscalía se referencia a que Larrea, su esposo Marcelo E. y su cuñado Carlos E. obtuvieron contratos por aproximadamente $91 millones entre el 2008 y 2018, precisamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Coordinaciones Zonales de Salud y Ministerio de Salud Pública. Y es importante que sepan que la acusación en contra de Marisol Larrea no es ni 91 millones, no es ni 38 millones, ni 8 millones, es por $271.000. Esa es la acusación establecida por Fiscalía. Aparentemente las irregularidades se cometieron precisamente a través de las empresas de Larrea y sus familiares, cuando desempeñaba cargos públicos. Algo que lo desmiente su abogada, Dolores Vintimilla. Las empresas tienen contratos con, en primer lugar, el ente de salud que da estos contratos no es del IES, es del MSP. Las empresas sirven de diálisis desde el año 1999, mucho antes que Marisol Larrea sea funcionaria pública. Los 91 millones que hace alusión Fiscalía no existe. Fiscalía ha sido inconcordante en el tema de números, a pesar de que estamos hablando de un delito financiero. Cada alegación cambia los números. Además están siendo procesadas 7 personas jurídicas por lavado de activos del Código Orgánico Integral Penal. Establece una pena privativa de la libertad de 1 a 13 años. El tema de fármacos es un tema de peculado en donde Marisol Larrea ha sido sentenciada. Las otras sentencias también han formado parte de, como todos conocen, Marisol Larrea incluso en varias ya ha cumplido la pena. Este delito es inexistente. Fiscalía no va a poder demostrar la existencia siquiera del delito de lavado de activos. Actualmente Larrea cumple una sentencia de 8 años por el delito de peculado. Desde la cárcel deberá esperar la decisión que se tome en el Complejo Judicial Norte de Quito para saber si suma otra condena, informó Héctor Romero. Y para este día jueves 13 de diciembre quedó agendada la audiencia preparatoria del juicio en el caso de Olavini, el informático sueco vinculado al creador de Wikileaks. Le contamos. Finalmente avanza el caso de Olavini. Después de 5 diferimientos, la jueza a cargo de la causa, Yadira Proaño, fijó para el 3 de diciembre la diligencia de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Olavini y Marco Argüello, acusados del delito de supuesto acceso no consentido a un sistema informático. El procedimiento se llevará a cabo en el Complejo Judicial Norte en Quito a las 9:30 de la mañana. Vini, quien está vinculado a Julian Assange, el pasado 11 de abril de 2019, horas después de que el gobierno de Ecuador anunciara el fin del asilo de Assange y este fuera expulsado de la embajada del país en Londres. En ese momento, Vini fue señalado por las autoridades por supuestamente formar parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Estuvo detenido 70 días acusado de ataque a la integridad de sistemas informáticos, pero en agosto de 2019, la Fiscalía presentó elementos para reformular cargos, asegurando que el sueco ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas, según información encontrada en su teléfono celular. La defensa del sueco, que ha mostrado el apoyo prestado por organismos internacionales a Vini, aspira que en la audiencia del 3 de diciembre, la jueza Proaño desestime la acusación y declare la nulidad del proceso. Informó Carolina Basante.
Dilsa Muñoz, jueza de la Corte Nacional de Justicia, declaró la validez procesal de todo lo actuado, por lo que continuó la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio contra Gabriel Mansur, expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, por el delito de enriquecimiento ilícito, quien, de acuerdo a la acusación en el periodo 2010-2019, registra un incremento patrimonial injustificado de $532.741. A Mansur se lo acusa de autor y a 2 personas más de cómplices. Al retornar, el incremento del salario básico unificado todavía es incierto. Esto debido a que los trabajadores y empleadores no llegan a ningún acuerdo. Estas y otras noticias retornamos para contarles en breve. Yo soy el Chuyita Quité, San Blas, 1960. La vida me paso encantado. Para mí ella es un sueño bajo de mi cielo mar. San Blas, entrada norte al centro de Quito. Son dueñas de mi corazón. Gracias por acompañarnos. El incremento del salario básico unificado todavía es incierto. Esto debido a que trabajadores y empleadores no llegaron a ningún acuerdo. El monto será fijado por el Ministerio de Trabajo. Veamos. Empleadores y trabajadores no llegaron a un acuerdo sobre el incremento del salario básico unificado. Las dos propuestas se contrapusieron en su totalidad. Bueno, nosotros venimos con la misma expectativa de siempre, de defender lo que dice la Constitución, avanzar a un salario que sea digno. De esta manera, los trabajadores proponían un incremento salarial del 20%, es decir, de $80. El sector empleador, según sus estudios, creyeron que en la situación actual debe mantenerse los $400 del salario básico unificado. Mantengamos los $400 y busquemos herramientas para generar fuentes de empleo. Estos dos criterios tomaron un sentido serio en la última reunión mantenida por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Después de varias horas, el resultado fue el desacuerdo. Si nos parece o no nos parece, la Constitución habla de un salario progresivo. Y en este momento lo que estamos viendo es que podría darse es de que haya un congelamiento en el salario. Este fue otro de los criterios en donde también existió divergencias. El concepto, la progresividad del salario. La progresividad puede ser positiva o negativa. Lo único que determina progresividad es que el salario sea equivalente a la canasta básica familiar. Eso implicaría, según el cálculo de los empleadores, que el resultado sería menos $3, imposible para pensar en un incremento salarial. Los trabajadores, en su afán por conseguir un acuerdo, buscaron que el incremento no sea del 20%, sino de un 5%. Se llegó a una propuesta del 5%, que sea el aumento del salario básico unificado, pero la inhumanidad de los empresarios se ratificaron en una moratoria por 3 años. En vista de la falta de consensos, tendrá que ser el Ministerio de Trabajo, bajo su titular Andrés Ich, quien dé a conocer el día lunes si existirá incremento o no del salario básico unificado. Informó Javier Rosero. Y la Asamblea Nacional evacuó el primer debate de la ley anticorrupción, una de las metas establecidas en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. El proyecto ahora regresará a la Comisión de Justicia para el segundo y definitivo debate. 13 asambleístas participaron en el primer debate de la ley anticorrupción que busca reformar el Código Integral Penal en ese sentido. La propuesta, que abarca 7 proyectos de ley, uno de ellos presentado por el presidente Moreno, plantea crear nuevos delitos relacionados a la corrupción, como son la elusión de procedimientos de contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, la obstrucción de la justicia y sobreprecios en la contratación pública. Sin embargo, esto fue observado en el Pleno. Creo que se tendrá que tener en pertinencia analizar la necesidad de incluir algunos delitos en el catálogo de infracciones, pues muchos, me temo, que podrían estar duplicando conductas penales que ya hoy se encuentran reguladas y que son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por su parte, el asambleísta independiente Héctor Muñoz asegura que lo necesario es enfocarse en la prevención de los delitos. Prevención tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? Que desde mi punto de vista se resumen en 3 elementos fundamentales. El uno es el fomento de la integridad, el segundo, la cultura de la honestidad, y tercero, y no menos indispensable, es la responsabilidad. Otro de los aspectos cuestionados fue la inclusión de un nuevo procedimiento como es el de la investigación compleja, que incrementa a 12 meses la etapa de instrucción fiscal. Pues puede ser absolutamente atentatoria contra el principio de presunción de inocencia y de legítima defensa.
Finalizado este primer debate, todas las observaciones pasarán a ser analizadas en la Comisión de Justicia para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Para esto, la mesa legislativa tiene un plazo máximo de 45 días. Informó Carolina Basante. Nos vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que el reglamento para el control del gasto electoral contendrá rubros por redes sociales. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información. Aquí en El Comercio TV les contamos que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para crear el Sistema Integrado de Transporte Público. El valor de las nuevas tarifas dependerá de un adendum por parte de las operadoras de transporte mismo, que podría tomar 60 días. La Comisión de Movilidad, con 15 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el proyecto de ordenanza para integrar los sistemas y subsistemas del transporte público, en el cual, entre otras cosas, se establece un nuevo esquema de tarifas y la redistribución de rutas y frecuencias. Es una ordenanza de servicio integral de transporte público digno a las puertas de la inauguración de un metro que nos ha costado a los quiteños más de 2.000 millones de dólares. Resolución a la cual se llegó luego de más de 4 horas de debate, en el cual las discusiones se centraron en la nueva tarifa para los buses convencionales, que se incrementaría a 35 centavos. Para un grupo de ediles, una alza antitécnica y carente de estudios reales frente a la crisis económica que vive la ciudad. Esto es un paquetazo para Quito. ¿Por qué no se les puede castigar encima de que ellos viven afuera de la periferia, que son los sectores más pobres de la ciudadanía? Encima de eso se les quiere castigar con una tarifa que se sigue incrementando. Por su parte, la Comisión de Movilidad, que trabajó en el proyecto, y otros concejales defendieron la propuesta. Lo básico que establece esta ordenanza y lo principal y a lo que le hemos dedicado el mayor de los esfuerzos es al incremento de los niveles de calidad del servicio. El servicio, la atención para el ciudadano es lo primero. Otro de los puntos sensibles fue la redistribución de las frecuencias y los nuevos contratos de operación que se darán a través de un concurso público, para lo cual el Metro de Quito será la columna vertebral del nuevo modelo de transportación de la capital. Porque no funcionaría el metro si no se aprueba esta ordenanza. Porque no podremos tener un operador técnicamente bueno. Tenemos que ir a un sistema integrado de recaudo, para que el bus que vaya con 10 pasajeros gane lo mismo que aquel bus que va con 70 pasajeros. Podríamos fijar la tarifa del metro sin tener que incrementar la tarifa del transporte. En este marco, el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, recalcó que las nuevas tarifas no se aplicarán a partir de la aprobación de esta ordenanza, pues aún se debe pasar por un proceso. Que no vaya a pensarse que con esta ordenanza mañana está ya otra nueva tarifa. No es así. Hay que cumplir con parámetros de calidad medibles, no subjetivos. Además de esto, el alza de pasajes se efectivizaría concluida la redistribución de frecuencias y entregados los nuevos contratos de operación, que se estima sea en el primer trimestre del 2021. una vez que se hayan suscrito las adendas a los contratos de operación y nuevas operaciones, se aplicarán tarifas. En Quito informó Adriana Rojas. Y con todo lo visto, vamos a conversar este momento y dar la bienvenida al secretario de Movilidad, Guillermo Abad. Señor Abad, señor secretario, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Bueno, los alcances de esto tienen que contarme, pues por fin el Consejo aprobó luego de algunos meses la creación del Sistema Integrado de Transporte Público. ¿Qué alcances tiene esto, secretario Abad? Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, Roberto, siempre un placer conversar con usted. Lo propio. La ordenanza que ha sido sancionada el viernes pasado va mucho más allá de una actualización de una tarifa. Pretende organizar al transporte público en superficie para que pueda integrarse de manera adecuada al Metro de Quito. Y para esto había que corregir varios problemas que vienen desde larga data atrás en el transporte público, como por ejemplo que el municipio recupere las rutas y las frecuencias que siempre han sido del Estado, pero que se han comercializado como si fuese un bien privado. Esa entrega indiscriminada de rutas y de frecuencias ha conllevado al desorden del sistema de transporte, tanto así que tenemos en ciertos lugares una gran cantidad de buses
y en otros lugares no tenemos servicio. Entonces no es que faltan buses, sino que hay que redistribuirlos, pero esa redistribución prácticamente que ha sido imposible para las administraciones, no solo locales, sino nacionales también, porque ha existido de por medio contratos o permisos de operación que estaban blindados a favor de las operadoras en desmedro del Estado y en desmedro del usuario. Con esta ordenanza se rompen esos blindajes y se permite que el Estado nuevamente retome el control de sus bienes, que son las rutas, y se las pueda entregar nuevamente a las operadoras, tanto locales como internacionales, que participen en un concurso público, pero bajo parámetros de calidad de servicio que están inmersos en un nuevo contrato de operación. Lo que acabo de mencionar no es un invento, es ley de la República desde el 2008, pero que no se ha logrado implementar, y hoy pretendemos hacerlo a través de esta ordenanza. Ahora, la ordenanza, como bien dice usted, secretario, va más allá de una subida de tarifas. Eso es lo que hay que explicarle también a la ciudadanía, porque la ciudadanía también piensa que lo primero que les va a afectar es el bolsillo. ¿Cómo queda esto? Bien, creo que lo que más le afecta al ciudadano económicamente hablando es tener un servicio de transporte ineficiente. Y voy a poner un ejemplo. Las personas que menos recursos tienen son en la actualidad los que más pagan. Los que viven en las periferias. Yo he recorrido algunos barrios de Quito, de las periferias, y resulta que esas personas tienen que pagar 50, 60 o 70 centavos en una camioneta o en un transporte informal para recién conectarse al transporte formal o algún subsistema de transporte. Y ahí, en todo ese trayecto, pierden una gran cantidad de tiempo que también es dinero. Con la reestructuración de las rutas y frecuencias logramos cubrir el 95% del territorio de Quito que tenga infraestructura vial. Está proyectado al 100% cuando la infraestructura vial se extienda, pero con infraestructura vial cubrimos prácticamente todo Quito. Ahí ya tienen un servicio de transporte que les tomará, que tomarán cerca de sus casas, y luego este servicio le conectará a cualquier troncal o subtroncal, incluido el metro, y podrá recorrer toda la ciudad a por 60 centavos. Entonces, eso es mucho más beneficioso que lo que está sucediendo en la actualidad. Eso con el sistema integrado. Y previo a la integración con la activación de los 35 centavos, las operadoras de transporte deberán cumplir con ciertos parámetros de calidad de servicio y hacer como una fase preparatoria para la integración. La pregunta era, ¿qué obligaciones deberán tener los prestadores de servicios? O sea, ¿también cambian las reglas del juego para ellos? Sin duda alguna. Y aquí hay dos fases que hay que entenderlas bien. La primera, que es una fase en donde se firma una adenda en la cual se modifica el contrato actual, se ponen parámetros de calidad de servicio, esos parámetros a su vez son medidos a través de indicadores, y que les permite la firma de esa adenda, les activa para que puedan participar en la segunda fase cuando se lance el concurso de asignación de rutas. Esta fase previa, esta fase de transición es importante porque el sector del transporte empieza a tener ya una visión y una gestión empresarial. Empezando por qué. Uno de los problemas más serios que tiene el transporte público es la falta de visión y gestión empresarial. ¿Que nace de dónde esa falta de visión? Porque la relación societaria es socio-bus en vez de ser socio-acción o socio-certificado de aportación. Por eso, en vez de tener 79 operadoras en Quito, tenemos 3.020 empresas unipersonales, donde cada socio es dueño de su bus y administra su bus a su criterio. Se rompe ese esquema y se genera una suerte de tener ya operadoras que sean administradas solo por sus gerentes. Entonces, uno de los primeros requisitos que estamos exigiendo es que se delegue la administración del bus y el uso de ese bus a la operadora. Eso nos va a permitir que las otras exigencias empiecen a tener resultados, como por ejemplo que se implementen sistemas tecnológicos de geoposicionamiento para poder recibir la información del bus y nosotros poder sancionar ya de manera tecnológica si es que no se llegara a cumplir. Y además también controlar y gestionar la operación de ese bus. Se va a pedir que se tengan sistemas integrados de recaudo. Algo que es importantísimo,
que los conductores estén, pese que es ley, pero que no se cumple, que los conductores estén afiliados al Seguro Social y que tengan una relación laboral enmarcada dentro de la norma, para que sus salarios estén acorde a la tabla salarial que corresponde a un conductor profesional. Eso también le va a evitar de que estas personas estén explotadas laboralmente y que reduzcan las posibilidades de siniestros por el tema de cansancio. Son varios temas importantes que van a estar inmersos tanto en la adenda y posteriormente en el contrato, que es donde realmente podremos tener ya el sistema integrado de transporte. Secretario Abad, para resumir un poco, porque claro, la ciudadanía muchas veces no entiende bien todo lo complejo que es esto. Habíamos dicho que tenemos 60 centavos para recorrer toda la ciudad. Y aparte de eso, con este adendum, el cambio del contrato, la ciudadanía lo que va a comenzar a recibir es mejor servicio y ya no va a haber el famoso correteo que lamentablemente hoy por hoy tanto daño hace a la ciudadanía, que es ver cómo los buses se cruzan por todo lado en búsqueda de ganar un centavo o un ciudadano como $1 en todo caso. Efectivamente, para eso hay dos fases que es importante tenerlas claras. La fase previa en la cual ya los empiezan a entrar en procesos de calidad de servicio. Y luego la segunda, que es la más importante de todas, que es ya la fase de integración, en donde ahí ya no se paga por pasajeros, sino se pagan por kilómetros recorridos, sino por el servicio que están prestando. El gran problema del correteo es porque si se sigue cobrando por pasajero. Entonces, mientras más pasajeros lleven, mayores ingresos van a tener. Esa metodología, ese modelo de gestión se rompe cuando pasamos al sistema integrado, en donde lleve un pasajero o lleve 70 pasajeros, va a recibir la misma cantidad de recursos porque ya es el sistema quien administra los mismos. Ahora, secretario Abad, la asignación de frecuencias, ya se tiene hecha la planificación. ¿Cuáles son las zonas negras en Quito que no tienen pues transporte y cómo se les va a asignar a estas zonas donde hay muchos ciudadanos que les toca lo que acaba de decir, subirse a una camioneta, transportarse en otra, hasta el fin coger un bus? En todo desde el día 1 que entramos a la Secretaría de Movilidad, empezamos a trabajar en la reestructuración de las rutas, porque ese es el tejido en donde se va a implementar todo lo que estamos hablando. Y para esto se hicieron varios estudios en los cuales se determinaron la oferta y la demanda de cada sector y podemos llegar prácticamente al 100% de la ciudad que tenga infraestructura vial con el servicio. Esto de aquí ya poco a poco iremos publicando cuáles son las nuevas rutas de la ciudad, pero es para dibujarlo, para entenderlo. Si hoy viésemos una fotografía que la vamos a presentar en su momento, las rutas actuales están todas en un mismo lugar, es como una especie de espagueti, de tallarín, que están metidos todos en un solo lugar, mientras que las partes periféricas o laterales de la ciudad no tienen servicio. Esto se redistribuye y llegamos de manera ordenada prácticamente al 100% de cobertura en la ciudad de Quito, dándole servicio a los que en la actualidad no lo tienen. Secretario Abad, y el tema neurálgico de esto viene ya de la mano con el Metro de Quito, porque al entrar en operación, ya en marzo está 100% operativo. El punto neurálgico es integrar todos los ejes. Ahora, falta lo otro. ¿Qué es lo más conveniente para la ciudad? ¿Hacer un acuerdo público-privado con un operador internacional o directamente pues seleccionar un operador, un socio internacional que se haga cargo y que inmediatamente entre a funcionar con experiencia, evidentemente, en todo lo que es el Metro de Quito? ¿A tu criterio cuál es? Aquí solo, si me permite, hacer una acotación en relación a lo anterior. La entrega de estas rutas que se van a redistribuir, la asignación de las nuevas rutas a los operadores, es a través de un concurso público, cosa que nunca antes se había hecho, pese que la ley así lo insistía. Así va a ser mucho más transparente. ¿Y quién ganará ese concurso público? Quien dé mayor calidad de servicio. Y pueden ser operadoras nacionales o internacionales. Entonces, creo que esta sana competencia va a permitir que el servicio mejore en beneficio del usuario. Dos segundos ahí, secretario Abad. Claro, es que con eso lo que se saca es la licitación pública, la ruta Belisario Quevedo o en Calderón tal. Y los que quieran explotar, liciten. Exactamente. Y ese siempre fue el espíritu de la ley en el 2008, pero reitero,
fue casi que imposible implementarlo y ahora en la ciudad de Quito se lo va a hacer. Vamos al metro. Lo que respecta al metro, en estos días se han manejado algunos talleres para justamente con ayuda de los multilaterales buscar la mejor alternativa y el mejor modelo que pueda servirle al metro, sea una alianza estratégica o sea a través de servicios. Cualquiera de las dos alternativas están siendo analizadas, lo importante es tener ya un operador. Y parte fundamental para que ese operador pueda venir a la ciudad es tener la ordenanza y una tarifa en donde el operador sepa con qué recursos se van a contar para poder contratar este servicio o tener la alianza estratégica. Lo que se está haciendo es buscar lo mejor para Quito y para eso lo que hemos hecho es siempre abrir el abanico, abrir las puertas para que las personas que puedan opinar sepan lo que se está haciendo y que podamos tener a un operador que le garantice el manejo adecuado, eficiente, técnico y seguro del metro de Quito. Ahora, a criterio de Guillermo Abad, sin duda, usted es un hombre experimentadísimo en todo lo que es el tráfico y todo lo que ha sido la organización de la ciudad en la movilidad. ¿Qué es lo que más le convendría? Porque si hacemos un acuerdo público-privado para el metro, esto pasa por el Consejo y se demorará como se demoró la ley. ¿Cuánto tiempo se ha demorado esta ordenanza? ¿1 año? ¿2? ¿3? ¿Cuántos? Usted me está diciendo, está aprobado en el 2008. O llegar a una asociación, un acuerdo con una operadora que puede ser el Metro de Madrid, por dar un nombre, o un metro público, en el cual directamente el Consejo, que son 3 concejales, y con ello se aprueba e inmediatamente comienza a operar, porque la ciudad necesita moverse y necesita dinero. Sí, es un tema de tiempo, sin duda alguna. Cada día que pasa es un día más complejo. Correcto. Para el metro, pero también es importante las formas. Mientras más blindado esté la decisión desde el punto de vista político también, mucho más fortaleza va a tener la decisión que toma el metro. Si solo nos fijamos en la parte de temporalidad, sí, quizás la alianza estratégica es lo más rápido porque depende del territorio, pero puede quizás ser muy observado y consecuentemente entra debilitado. Es igual que el proyecto de ordenanza. La Secretaría presentó este proyecto hace 1 año atrás, pero ¿qué es lo que le da fuerza al proyecto? El que haya sido analizado en varias y más de 40 reuniones de la Comisión de Movilidad, que hayamos recibido el aporte de varios concejales, que hayamos recibido el aporte de expertos de movilidad, de sectores sociales. Entonces sale un proyecto de ordenanza con una buena cantidad de votos fortalecido. De igual manera tiene que ser la decisión del metro, que además de que sea técnica, además de que sea eficiente, tiene que estar fortalecida políticamente para que no se tenga para que no se diluya en el mediano plazo. Y que no caiga en 1 año. O sea, el problema es que si no se ponen de acuerdo en esta asociación pública-privada, 1 año de debates, esto es una pérdida millonaria para la ciudad, ¿no? Por supuesto, yo confío en que el Consejo Metropolitano conoce prácticamente a ciencia cierta toda la parte técnica o gran parte de lo técnico del metro y de las necesidades y de las urgencias que tenemos. Una clara muestra fue la votación a favor de la ordenanza, una ordenanza muy compleja que tiene y ese es el pilar de esto. Y la pudieron solventar, pudimos salir avanti con este proyecto. Yo creo que en el caso del metro se tendrá que hacer de igual manera, siempre considerando que estamos contra el reloj. Y los intereses de la ciudad. Finalmente, secretario, ¿cómo queda el sistema de recaudación? ¿Cómo se va a hacer para que las platas ya no pasen por lo que se hace ahora? Ese también es un punto importantísimo que se trabajó desde el día 1 en la Secretaría de Movilidad, crear la norma técnica que permita la implementación del sistema integrado de recaudo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas dejaremos de pagar en efectivo y pagaremos a través de un medio tecnológico. Y será el usuario quien escoja cómo pagar, comprando una tarjeta de ciudad si lo requiere o a través de su tarjeta de crédito, de débito, de un código QR, de una billetera electrónica, de un pago tecnológico. Y todos esos recursos entran a una cámara de compensación que a través de un fideicomiso va pagando a cada uno de los prestadores del servicio por justamente el servicio prestado, ¿no? Es decir, ya no es por cuántos pasajeros llevaste, toma tal, te corresponde tal cosa, sino
se les paga por el servicio prestado. Por eso, como el señor alcalde ya lo mencionaba de manera mucho más práctica, si va con un pasajero o va con 45 pasajeros, el bus recibe exactamente lo mismo. Ahí se rompe todo este esquema de la pelea por los pasajeros y además se presta el servicio hasta el último rincón de la ciudad, porque justamente ya no van por la cantidad de pasajeros que están transportando, sino por el servicio que están prestando. Y por fin van a parar en las paradas y el público tendrá que esperar un bus en las paradas, mi estimado secretario. Sí, y estos sistemas también vienen acompañados de sistemas de ayuda a la explotación, que no es otra cosa que un fiscalizador tecnológico. En ese momento, ya a través de las plataformas de control, verificamos si el conductor realmente está parando en la estación o si es que está parando en la mitad de la vía, si está yendo a exceso de velocidad, si es que está cometiendo alguna irregularidad de tránsito, y se le sanciona en línea. Además, también estamos próximos en esta semana o en la siguiente en presentar el aplicativo móvil que servirá para que los usuarios puedan denunciar vía teléfono celular, a través de su móvil, sobre las irregularidades en el transporte público o comercial inclusive. Felicitaciones, secretario Abad. Por fin la ciudad se va a organizar en algo que ha sido un dolor de cabeza por décadas. Mandale un abrazo y que las buenas noticias se vayan dando en todos los sentidos para llegar al 2021 con una ciudad moderna, ágil, con un metro funcionando y que todos digamos, sí se pudo hacerlo. Así es, que Dios quiere que así sea. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Abad, secretario del Distrito Metropolitano de Quito, contándonos que son buenas noticias. Estos reglamentos nuevos hacen que la ciudad cambie también y nosotros culturalmente tenemos que también cambiar nuestra forma de ver al transporte público. Tiempo de pausa, ya venimos. Seguimos con más información. Gracias por acompañarnos. Los costos de la publicidad de candidatos en redes sociales será considerado como un rubro de gasto electoral de acuerdo al último reglamento aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El reglamento para el control y la fiscalización del gasto electoral fue aprobado la tarde del pasado viernes 27 de febrero. En esta normativa se establecen pautas para verificar el monto, origen, uso y destino de los recursos en las campañas electorales. Toda esta primera parte, surgida obviamente de la investigación del caso Sobornos que hicimos, que es incorporado en el reglamento. En este sentido se establece, por ejemplo, que de existir propaganda o publicidad no autorizada en espacios como medios de comunicación masiva, vallas publicitarias o medios digitales, el CNE podrá ordenar su retiro. En cambio, lo invertido en publicidad en redes sociales será reportado, pues se considerará como gasto electoral. Debemos recalcar que no va a ser un control del contenido que salga en las redes sociales, sino del gasto que tiene que los candidatos, las organizaciones políticas, reportar al Consejo Electoral como gasto. En el reglamento se incluye aspectos como el concepto de neutralidad de la red, una regla para evitar la desigualdad de la promoción. Que las redes no pueden inducir bajo ninguna forma ni información ni propaganda hacia un segmento del electorado, cosa que ha sido conocido por todos que es posible hacerlo a través de las redes. Los gastos que se generen en estos aspectos tendrán que guardar coherencia con el presupuesto que los candidatos presentan al CNE. Aquí se velará por los recursos entregados como donaciones de privados y su origen. Estos aportes no podrán sobrepasar el 30% de los ingresos reportados el año pasado al SRI. Habrán controles cruzados con la UAFE para ver la licitud de los fondos básicamente internacional, con el SRI para determinar si todos esos gastos sean monetizados. Todas las candidaturas deberán entregar en un formulario estándar cada 15 días el reporte de sus gastos, informó Carolina Basante. El Observatorio Ciudadano Electoral, la Corporación Participación Ciudadana, entre otras organizaciones, sugieren al Consejo Nacional Electoral que realice cambios en el proceso de conteo de votos y en la transmisión de resultados. ¿Cuáles son? Veamos. A 3 meses de las elecciones de 2021 surgen cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral. 4 organizaciones de la sociedad civil, al revisar las reformas al Código de la Democracia, han observado puntos que podrían causar problemas en 2 momentos claves, aseguran: el conteo de votos y la transmisión de resultados. El Consejo Nacional Electoral debería repensar el hacer o no un conteo rápido.
y que podría repetirse exactamente el mismo escenario del 2019, del 2017, de un proceso de transmisión fracasado. Fausto Camacho, representante del Observatorio Ciudadano Electoral, señaló que sus sugerencias no están a destiempo. El CNE aprobó la implementación del conteo rápido de los resultados meses atrás. Es mandatorio, no es un problema de tiempo, no tiempo, es un problema de que la ley hay que cumplirla. Respecto al sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados también hay cuestionamientos. Lo que anunció el CNE es que este proceso permitirá conocer minuto a minuto cómo avanzan los comicios. Pero esos resultados, la ley les da de carácter de provisionales. El Consejo, al aprobar ese reglamento, les da carácter de definitivos en definitiva, y entonces están incumpliendo la ley. Las observaciones fueron compiladas en un escrito entregado en el Consejo Nacional Electoral. Ahora esperan la apertura de los miembros del organismo. Que si es necesario, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con ellos o con los equipos técnicos que crean convenientes. Informó Priscila Cadena. Y la impugnación contra el binomio correísta Andrés Arauz y Carlos Rabascal regresa al CNE tras decisión del Tribunal Contencioso Electoral. El plazo para pronunciarse es de 3 días. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó parte de la impugnación en contra del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, candidatos de la Alianza por la Esperanza UNES, respaldado por el expresidente Rafael Correa. El tribunal resolvió parcialmente esta medida debido a que solicitó al Consejo Nacional Electoral que nuevamente se pronuncie sobre la petición de Carlos Arboleda y Wilson Freire, quienes cuestionan la legitimidad de UNES debido a que el movimiento Fuerza Compromiso Social que integra esta alianza habría sido eliminado por el CNE. El plazo que se estableció para que el Consejo dé una respuesta es de 3 días. Mientras tanto, la Alianza UNES considera que los organismos electorales están dilatando el proceso. Lamentablemente, algo que debería ser un simple trámite se ha demorado muchísimo. El partido del correísmo aún se mantiene a la espera de saber o no si estará oficialmente en las papeletas electorales de los comicios 2021. Informó Valeria Navarro. En otro aspecto, el Pleno de la Legislatura también avanzó en el tratamiento de la objeción parcial a las reformas a la Ley de la Función Legislativa. La Asamblea analiza si se ratificará en 18 de los artículos observados por el presidente sobre la evaluación para la mejora de los servidores judiciales y la permanencia de los notarios y si se allanarán a 6 propuestas, las planteadas por el Ejecutivo. La moción ya fue presentada por el asambleísta José Serrano y esto se discutirá el día martes a partir de las 2 de la tarde. Y el Ministerio de Finanzas tiene como reto terminar de pagar 2.000 millones de dólares que adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados este año y pronostica cómo serán las cuotas para el 2021. Tras los préstamos que solicitó el país a organismos internacionales, el Ministerio de Finanzas informó que al momento el Estado ha logrado pagar 1.719 millones de dólares de la deuda que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, el monto que aún queda pendiente por modelo de equidad territorial es de 334 millones de dólares. Vamos a hacer un esfuerzo cercano en lo que resta del año a 350 millones de dólares, con lo cual llegaríamos a un esfuerzo total de 2.350 millones de dólares. Eso es lo que tenemos previsto en la programación. Los sectores con los que más morosidad existe son los siguientes. Corresponden a los municipios medianos y a los consejos provinciales. Estamos superando un poco más de 3 meses, con corte al mes de octubre, de retrasos. En lo que respecta al presupuesto del año 2021, la cartera de finanzas realiza las siguientes proyecciones. Al inicio del año deberíamos arrancar con una asignación similar, ajustada a la realidad actual que tienen los ingresos del Estado. Y luego, durante el mes de enero, una vez que hagamos la evaluación del cierre de año, decíamos que son los ingresos efectivos los que determinan la asignación, y hagamos un ajuste asociado a ello, podríamos determinar las cuotas. Cuotas que esperamos, y esa es la expectativa del gobierno, sean mayores a las que actualmente se reciben por concepto general: mayor actividad económica, recuperación de la actividad petrolera. El pago de esta deuda interna es una de las principales demandas de los alcaldes y prefectos al gobierno para poder solventar las necesidades de obras públicas de cada cantón o provincia.
informó Valeria Navarro. El Banco Central del Ecuador recibió la certificación ISO antisobornos. El presidente Lenín Moreno señaló que este reconocimiento es la muestra del trabajo que el gobierno ha emprendido en contra de la corrupción. Le contamos. Ha pasado más de un año desde que el Banco Central del Ecuador anunció la implementación de una política contra el soborno, con el fin de garantizar la transparencia en el servicio público. Un trabajo que ha dado sus frutos, destacó su gerente Verónica Artola, pues hoy la institución recibió la certificación ISO antisobornos 37001. Aunque el soborno cuesta al menos 2% del Producto Interno Bruto, en el Ecuador estamos erradicándolo. Un reconocimiento que lo recibió por parte de AENOR, entidad líder en certificación de sistemas de gestión, productos y servicios con presencia en 12 países. Isabel Muñoz, titular de esta empresa en Ecuador, detalló que el banco superó con éxito la auditoría a la que fue sometido para alcanzar este logro. Los auditores de AENOR han apreciado su constante orientación a ir más allá en líneas de trabajo que mejoren la vigilancia y el refuerzo de la gestión antisoborno. En este marco, el presidente Lenín Moreno señaló que es un logro que debe ser un ejemplo para todas las instituciones del país. Además, que es la clara muestra de la lucha que el gobierno ha emprendido contra la corrupción. La certificación que ustedes han obtenido revela que hacemos lo correcto, que actuamos con transparencia siempre, y esa transparencia da resultados. Logramos ordenar la economía y recuperar la confianza del sistema financiero internacional. El Banco Central del Ecuador es el primero en la región en recibir esta certificación antisobornos. En Quito informó Adriana Rojas. Quito es la tierra de los oficios eternos, que entre las maravillas de una urbe moderna mantiene intactas las costumbres que por generaciones se han transmitido. Tierra de hombres y mujeres talentosos que con su trabajo y esfuerzo mantienen viva la magia de esta ciudad que enamora a sus visitantes. Entre dulces, sombreros, obsequios y miles de sonrisas, inmortalizan momentos únicos para compartir un pedacito de Quito al mundo entero. Quito, ciudad de historia viva.